Voy a comenzar a grabar la clase y voy a compartir pantalla. Ok, hoy comenzamos a hablar de sistemas complejos, complejidad en sistemas. Son teorías de sistemas que se centran en ver la complejidad de los mismos. Es una teoría entonces diferente a la teoría general de sistemas y diferente a las teorías de autopoiesis que hemos visto de Maturana y de eh, Varela y luego de Luhmann. Nosotros vamos a ver unas ideas iniciales y luego vamos a centrarnos en lo que dice McNabb, un señor que trabaja en el Instituto de Sistemas Complejos Santa Fe, que está en Nuevo México, en Estados Unidos, en parte de lo que era de México hasta 1860 por allí. Y por eso, como les he comentado antes, muchas de las personas que viven por esa zona les gusta hablar el castellano, aunque no sea el idioma ahorita nativo de muchos de ellos, y entre esos está McNabb. En el video ustedes pudieron darse cuenta que su idioma materno, original, digamos, no es castellano, es inglés, pero habla bastante bien el castellano. Bueno, vamos a tener una primera una introducción viendo Mentimeter y luego yo hablo del resumen para que ustedes hagan un ejercicio relacionado con esta teoría. En ese ejercicio, digamos en el Mentimeter, vamos a mostrar esta figura. Voy a pasar de una vez a mostrar la figura en Mentimeter. Ok, entonces, vamos a ponerla. Creo que ahí ya está activa. Voy a salirme y vuelvo a entrar para asegurarme. Ok, coloco de nuevo la presentación. Allí tenemos dos figuras muy similares. Acá está la primera, ¿verdad? Vemos una figura acá y vemos otra por este lado y vemos como una interacción allí extraña. Yo quiero que ustedes me hablen, me escriban lo que piensan en relación a esto. Y tenemos una segunda imagen acá, que es muy parecida a la primera. Vamos a dejar la segunda. Y allí entonces la idea es que ustedes me comenten acerca de lo que ven. Esto que yo les estoy mostrando acá, aparece en uno de los videos, no en el McNabb, en el de McNabb, sino en el otro video que yo les dejé. Entonces, bueno, pueden colocar también dudas, inquietudes, etcétera. Los dejo entonces con la figura por unos 2 minutos para que ustedes entonces coloquen allí sus comentarios.
Por favor, necesito que participen un poco más, tener sus ideas acerca de lo que significan estas figuras. Y sobre todo la interacción entre las figuras. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos, nos hablan acá, por ejemplo, la lucha que tiene nuestro conocimiento al tratar de entender la complejidad de algunos sistemas, ya que ésta rebasa el conocimiento que se tiene del sistema, ¿verdad? Se resalta eso, o sea que hay la interacción entre dos cosas que son conocimiento y lo que uno observa, digamos, para tratar de comprender. Y debido a esa falta de entendimiento, pareciera que ocurre lo complejo, ¿verdad? O sea, hay la noción de complejidad. La complejidad es algo más abstracto y que se puede dar de distintas formas según distintas interpretaciones, mientras que nuestro conocimiento es algo contrario, es algo más simple de entender, de captar, pero es más cerrado o cuadrado. Eso está muy bien estos comentarios que están acá. Vamos entonces a colocar la figura de nuevo. Acá también teníamos algo similar, hay una especie de batalla de tratar de entender lo que se nos presenta, ¿verdad? Ok, entonces vamos a colocar la figura de nuevo. Ahí tenemos la figura, ¿verdad? En nuestro conocimiento, sea académico o el conocimiento general de nuestras vidas, interactúa de alguna manera. Hay una interacción de nosotros con el exterior que es complejo, o digamos, o lo que sea que aparece, y dada la dificultad para encajar lo que está afuera en relación a nuestro conocimiento, entonces aparece acá lo complejo, ¿verdad? Eso es en parte lo que acá significaban estas figuritas. Si nosotros lo vemos acá, entonces acá está nuestro conocimiento, acá está el exterior y hay acá una inconformidad, ¿verdad? Una preocupación, una incertidumbre, una batalla, como dicen ustedes, una lucha por comprenderlo, ¿verdad? Eso es la complejidad. En ese sentido, nosotros podemos ver la presentación que yo les tenía, va muy en esa dirección, ¿verdad? Acá aparece la figura. Ahora, nosotros podríamos ver la complejidad como algo que está más en el ente o algo que está más en nuestro conocimiento. Si lo vemos que está más en el ente, podríamos decir que la complejidad podría estar relacionada con si hay muchos elementos en el sistema, podría estar relacionada con el tamaño de los componentes, ¿verdad? Podría estar relacionada con cómo es la interacción entre los componentes, etcétera, ¿verdad? Pero está en el ente. Nosotros diríamos, si hay muchos elementos, es más complejo que si hay pocos, ¿verdad? Si el tamaño de los componentes aumenta, digamos, por ejemplo, la Tierra es más grande que una piedra, que veamos, por supuesto, es más grande, entonces es más compleja, podríamos decir. En algunos momentos yo les puse el ejemplo de ustedes en un salón, si están quietos, si no interactúan, es menos complejo, pero si se están pasando algo, vamos a suponer un escrito, es más complejo que si están quietos. Pero luego, si ese escrito es escribir medio poema y el siguiente continúa el poema, entonces esa interacción aún es más compleja. Entonces el sistema se hace complejo también. También, si el sistema es más inestable, ¿verdad? Un sistema que no cambia es menos complejo que uno que cambie. Entonces, el grado de estabilidad e inestabilidad del sistema tiene que ver con eso, la adaptabilidad. Por ejemplo, un sistema que se adapta más, tiene más maneras de comportarse, es más complejo. Pero, aparte de verlo en el sistema, podríamos verlo en nosotros. Diríamos, es complejo también porque nosotros no lo podemos entender, porque no tenemos el entendimiento, no tenemos la técnica, no tenemos la paciencia, la emoción, etc. Si nuestra emoción cambia, si nuestro conocimiento cambia, es posible que el sistema pase a ser
Si cambia la emoción solamente, puede ser que pase a ser más complejo o menos complejo. Pero si cambia nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, pasaría a ser menos complejos. Nosotros podemos tomar ejemplos. Si nosotros, por ejemplo, acá en esta figura, si esto es, por ejemplo, el sistema solar y quien observa acá somos nosotros, a diferencia de que observe un astrónomo, ese sistema solar o digamos las consecuencias sobre la Tierra, cómo se da la sombra en el día del Sol, digamos, por qué se da de una manera en el verano y de otra manera en el invierno, etcétera. ¿Para quién será más complejo? ¿Será más complejo si lo vemos nosotros que estamos aquí, por ejemplo, o si lo ve un astrónomo? ¿Qué creen ustedes? ¿Para quiénes es más complejo? ¿Qué opinan? Alaine, Para nosotros, Aline, Mayra, para para nosotros, profe. nosotros, ¿verdad? Porque tenemos para nosotros, ¿verdad? Si esto que está acá es una partida de ajedrez y el campeón que ha habido de ajedrez más joven que es, si observa Kasparov esa partida que está acá o la observamos nosotros, ¿para quién es más complejo? Para nosotros. Para nosotros, ¿verdad? Y eso ocurre para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, dependiendo de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, el sistema puede ser más o menos complejo, pero también si cambia, no es lo mismo si estamos mirando el sistema solar así miramos una galaxia, o no es lo mismo mirar el sistema solar así miramos nuestro entorno acá cercano, ¿verdad? Entonces se debe en parte a el sistema, ¿verdad? Número de etcétera, pero también al conocimiento que nosotros tenemos. Y si ponemos a interactuar las dos cosas, podríamos decir que se debe a nuestra interacción, a nuestra experiencia que ocurre en esa interacción, ¿verdad? Esa es una noción de complejidad. Entonces la complejidad podemos ver el punto, desde el punto de vista del objeto, podemos verla en el objeto, podemos verla en el sujeto. Eso es en general, ¿sí? Ahora, aparte de eso, nosotros podemos ver teorías más complejas, más avanzadas, o sea, digamos, más detalladas, como la teoría que nos ofrece McNabb en el video. El video corto que ustedes vieron, que muestra, tiene que ver con esta primera parte. Pero luego ustedes vieron un video más largo que nos habla de cómo se ve en el Instituto Santa Fe en Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos diferencian entre complejo y complicado, por ejemplo, McNabb. Y si ustedes vieron el video, vieron el cómo se diferencia complejo de complicado, pero nosotros vamos a explicarlo ahora también. ¿Alguno recuerda cuál es la diferencia entre complejo y complicado? Ok, vamos a ver. Él ponía el ejemplo de un avión o de un computador. Él decía, si nosotros vemos un avión, ¿qué diferencia hay entre los componentes de un avión y los componentes de nuestro cerebro o un sistema económico? ¿Alguien me da una idea? Hablemos de nuestro cerebro. El cerebro está compuesto por muchas neuronas y esas neuronas están interactuando entre ellas, pero esas interacciones cambian. La fuerza de la interacción, una neurona muestra que quizás interactuaba mucho, muy fuertemente con otra hace 10 años, no necesariamente eso ocurre ahora. Eso puede cambiar debido al aprendizaje. Entonces, las interconexiones entre las neuronas, la fuerza de esas interconexiones cambia y la posibilidad de que se dé la sinapsis, que es como esa comunicación entre las neuronas, va variando a medida que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, el cerebro como que es algo, ustedes se lo pueden imaginar como una red que está cambiando en el tiempo a medida que aprende. Entonces, cada red, cada neurona interactúa con varias, pero esa interacción va cambiando en el tiempo. Lo mismo pasa en un sistema económico. En un sistema económico, los actores, la interacción entre los actores varía. Es decir, alguien que le compraba a la empresa A o una persona que le compraba a la empresa A hace 3 años, quizás ya no le compra a la empresa B, ¿verdad? O a la empresa C. Entonces, hay personas como si fuera una neurona allí, ¿verdad? Y la interacción entre las neuronas es compra-venta, si hablamos del sistema económico. Entonces, el sistema económico y el cerebro, por ejemplo, la interacción entre los componentes, los lazos, están cambiando en el tiempo y el sistema se está autoorganizando.
Eso no ocurre en un computador, ni ocurre, digamos, en el hardware de un computador no ocurre. Ni ocurre en un avión. ¿O sí ocurre? ¿Qué creen ustedes? ¿Ocurrirá eso mismo en el avión o en el hardware de un computador? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ocurrirá? Es posible, por ejemplo, que la puerta del avión diga, ya no me comunico con estas partes laterales que están acá, voy a pasar a la parte de arriba del avión, o voy a pasar al frente, voy a pasar a la parte de atrás, voy a cancelar este lazo, no voy a estar conectado con esto, sino que ahora me conecto con otra parte, o los asientos, unos asientos se van para la parte de atrás, para encima, para abajo, etcétera, o el motor, a, a la parte continua del avión, de las partes del avión, la interacción cambia entre los componentes. ¿Qué piensan ustedes? Ya no es algo que se piensa, ya es algo que se sabe. Esa interacción no cambia, ¿verdad? ¿Se percibe esa diferencia entre lo que es el avión y lo que es el cerebro o un sistema económico? Por favor, ¿se entiende? Mayra, Aline. En ese caso, ¿quién creen ustedes que es complejo y quién es complicado? ¿Qué es complejo? ¿Nuestro cerebro y el sistema económico por un lado o el avión? ¿Cuál será el que es complejo en términos de eso? ¿Cuál es el que se autoorganiza? ¿Sí? El que se autoorganiza, ¿verdad, Gabriel? Gracias, Gabriel. Entonces, es el cerebro, ¿verdad? Ese es el que es complejo. Y el avión es complicado, pero se puede hacer un modelo. Usted es una escuela de ingeniería mecánica y los ingenieros mecánicos tienen ¿cómo se llama eso? Como los planos, como hay un plano de una casa, ellos tienen los planos de los elementos de un avión. Y con eso se puede diseñar y se puede hacer un avión. ¿Se puede hacer eso con el cerebro, con el sistema económico? No. Se pueden hacer descripciones teóricas, pero son no describen, están alejadas de lo que es el sistema realmente y ocurren cosas impredecibles. En cambio, en el caso del avión, generalmente, a menos que haya una falla, cosa por allí rara, pues no se espera lo esperado, pero no se da lo esperado, porque son complicados. Entonces, el avión es complicado, pero nuestro cerebro, el sistema económico es complejo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, debido a eso, es necesario reducir la complejidad. Reducir la complejidad es que hay teorías como modelo de sistema viable para entender las organizaciones o teorías de sistemas complejos que nos ayudan a nosotros a describirlos, es decir, a reducir la complejidad. Entonces, las teorías, nuestro conocimiento, se ayuda con esas teorías. ¿Sí? Ok, dentro de esta visión entonces está, como decíamos, McNabb, Darin McNabb, que ustedes vieron el video, y un montón de gente del Instituto Santa Fe en Estados Unidos. Ok, entonces, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Decíamos que en el caso del avión, el avión es complicado. ¿Por qué? Porque tienen partes, pero la interacción entre las partes no cambia en el tiempo. Entonces, no se autoorganiza, no hay autoorganización. La frontera es bien definida, ¿verdad? No hay un aprendizaje, ¿verdad? Se puede tener un modelo mecánico y no hay propiedad emergente, ¿verdad? No es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen el trabajo de Telegram, el que cambie la comunicación de ustedes con los demás, eso hace que el sistema sea complejo. Eso que ustedes describieron en Telegram, desde este punto de vista, es complejo. O la descripción de WhatsApp. Cuando usted deja de comunicarse con una persona, se comunica con otro. Entonces, fíjense que estamos haciendo énfasis en el actor, en este caso, económico, o el actor que genera la comunicación. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente al describir el resto, lo que vamos a ver ahora, de lo que es un sistema complejo. O sea, se define en base de elementos que interactúan, pero esa interacción es dinámica y hay autoorganización en términos de esa interacción. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Entonces, ¿qué nos dice McNabb? Nos dice que la autoorganización tiene que ver con ese aprender, con ese cambio de las interconexiones, ¿verdad? Y nos dice que hay emergencia, como cuando lo hablábamos en el caso de Telegram. La emergencia tiene que ver con qué? Tiene que ver con que aparecen nuevas opiniones, aparecen cosas impredecibles, ¿verdad? Eso es la emergencia. Ahora, él describe, aparte de estas dos propiedades fundamentales, describe estas características de las relaciones. Cuando hablamos de relaciones, es relaciones entre los elementos. Quiere decir que tienen que tomar, al momento de describir esto, en la actividad que vamos a tener hoy, para el sistema económico, deben fijarse, tener siempre en mente interacción entre los componentes. Y esos componentes, si se trata del sistema económico, son el que compra y el que vende. No solamente empresas, pueden haber organizaciones que dan servicios a la comunidad de cierto tipo, pero que no cobran, por ejemplo. Y están las empresas también como los vendedores, pero también están los compradores. La empresa compra, pero también están los compradores finales, es decir, las personas como ustedes, yo, los grupos, las familias, etcétera. Entonces, toda esa interacción es la que genera el sistema, ese sistema complejo. Y esos elementos que están allí interactúan, los agentes económicos interactúan. Entonces, estas relaciones que ellos describen acá se pueden percibir de mejor manera si tenemos en cuenta que son relaciones entre elementos. Es decir, cuando vamos a describir, no nos centremos en describir, por ejemplo, una tendencia, como decir el precio, la cantidad de ventas, etcétera. No, porque eso es producto de las relaciones, ¿verdad? Tenemos que centrarnos en las relaciones. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Mayra, Camila, Aline, etcétera, Camilo, cualquiera que tenga alguna duda, es muy importante que ustedes vayan preguntando, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, recuerden que esto es un resumen de lo que ustedes vieron en los videos. Si no hay preguntas, voy a pasar a describir cada uno de estos elementos, sobre todo los que son más difíciles de entender, ¿verdad? Gran número de elementos, ¿verdad? Hay gran número de elementos que están relacionándose, ¿verdad? Ya sabemos, eso ocurre en el avión, pero el avión no es complejo, sino complicado. ¿Por qué? Porque no se dan los que están de aquí para abajo. Esta es una descripción de sistema complejo, no de sistema complicado. ¿Ok? De aquí hacia abajo, muchas de ellas no se dan en el avión, por eso el avión no es un sistema complejo. Desde el punto de vista de McNabb, estamos viendo la teoría de McNabb. Hay interacción dinámica, quiere decir que la interacción cambia en el tiempo cuando nos centramos en las relaciones de los componentes, es decir, que la relación entre los agentes económicos, entre compradores y vendedores cambia. Alguien deja de comprarle al otro, allí cambia. Interacción penetrante tiene que ver con que el cambio de un elemento afecta a todo el sistema. Puede ser que el elemento desaparezca, se fue un vendedor o un comprador, ¿verdad? O se cambió de lugar, o dejó de comprarle a uno, le compra a otro, o tiene mucho más dinero que antes, o no tiene dinero, etcétera. Cambios en los componentes que interactúan, ¿verdad? Eso afecta a muchos. Eso es lo que quiere decir interacción penetrante. Interacción no lineal significa que las consecuencias de los efectos, de los cambios, que llamamos causas, por ejemplo, son impredecibles. Es decir, no es que si ayer ocurrió algo y el efecto fue que el precio sube en 0.5 de algo, entonces si eso ocurre de nuevo hoy, eso va a generar una subida en el precio mañana de 0.5. No, porque hay muchos elementos, muchos factores interactuantes. Entonces los efectos se deben a múltiples causas interactuando, no a uno solo. Entonces, eso quiere decir que la interacción no es lineal, es mucho más difícil de percibir que lo lineal. Puede ser exponencial, puede ser cuadrática, etcétera, pero no tiene por qué ser lineal. ¿Ok? Hay interacción recursiva, quiere decir que hay realimentación. Los elementos entre sí interactúan de manera continua, es decir, yo compro, luego en ese momento interactúo con aquel, yo hacia allá, luego él conmigo vendiéndome, pero luego yo interactúo hacia allá, ya sea volviéndole a comprar, pero también una manera es que no le compre. Entonces allí hay como que deja de ver la interacción y eso también tiene un efecto en el otro, porque va a decir, no me compró, debe ser que mi calidad no fue buena, etcétera. Entonces eso tiene un impacto en el otro. Hay una realimentación en ese caso, incluso no comprándole, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con interacción recursiva. Y eso es la realimentación en la interacción entre los elementos. Los sistemas son abiertos, todo sistema económico es abierto, lo que se quiere decir. Si nosotros vemos un sistema económico como el centro de Coquimbo o como el mall,
El mall es abierto, interactúa con nosotros, interactúa con otros negocios del centro de Coquimbo, por ejemplo, o en La Serena, del mall de La Serena, etcétera, ¿verdad? Y si hablamos del sistema económico como una ciudad, si hablamos del sistema económico como todo Chile, interactúa. Chile interactúa con otras naciones. La ciudad de La Serena, Coquimbo, interactúan con las otras ciudades, etcétera. Todos los sistemas económicos son abiertos. Equilibrio crítico. Equilibrio crítico quiere decir que nosotros lo vemos estable, ¿verdad? Pero resulta que ese equilibrio puede cambiar fuertemente en cualquier momento. Quiere decir que hay mucha incertidumbre. Aunque nosotros veamos, por ejemplo, la relación precio-dólar en Chile, que más o menos se mantiene entre 7.80 y 7.40, y ahí varía, como varía el seno o el coseno, ¿verdad? Sube, baja, sube, baja. Es posible que algún evento genere una variación como el evento de las protestas de hace año y medio, que el precio ya se vaya a cerca de 900 pesos por $1, por ejemplo. Entonces quiere decir que es crítico ese equilibrio, que siempre está variando, pero además la variación podría incluso salirse de esa pequeña que estamos viendo nosotros ahorita. A eso nos referimos con equilibrio crítico. Ahora, también nos dicen que para entender el sistema hay que ver la historia, como cuando nosotros vamos donde un médico, las personas que van donde un psicólogo comienzan a preguntarle al médico, bueno, usted parece que tiene tal cuestión, pero ajá, ¿qué comió ayer o qué hizo usted ayer? En qué lugares interactuó con quién, de qué manera o con qué cosas, etcétera, cómo lo hizo la semana pasada, y si depende del problema, si el problema es algo incluso no momentáneo, como una tos, sino otra cosa, comienza a preguntarle a más largo plazo hacia atrás. Y si es psicólogo, con más razón hacia atrás. Entonces, eso quiere decir que estamos conociendo la historia, pero la historia no es solo datos, ni solo información puntual de algo, es conocer esos actores que están allí y cómo es la historia de esos actores, cómo se comportaban hace un año, cómo se comportaban hace 2 años, esos actores que están interactuando. Y a eso se le llama el entender hacia el pasado, no lo actual, no la interacción del momento, se le llama análisis diacrónico. Análisis sincrónico sería, nosotros estamos conversando ahorita, cómo conversamos, qué estamos usando, Zoom, etcétera. Eso es sincrónico. Ajá, pero diacrónico es entender el pasado. Que los elementos actúan con información local. Cuando cada uno de nosotros compramos un par de zapatos, un suéter, etcétera, una chaqueta, un pantalón, normalmente nosotros lo compramos yendo a una cantidad finita, cercana de tiendas, o a Coquimbo o La Serena, y vemos cosas por lo que usan los vecinos, etcétera, y los amigos de la universidad, lo que sea, y de acuerdo a eso tenemos un gusto y compramos. No nos ponemos a ver todas las tiendas de Chile, a ver todos los precios de Chile, todos los gustos de Chile, por ejemplo, del mundo, no, sino que lo hacemos muy localmente. A eso se refiere esto, que cada elemento, si pensamos en las neuronas, cada neurona interactúa con algunas que tiene por allí cerca, es información local, no se pone a ver información global de todo el cerebro para interactuar. Y nosotros no nos ponemos a ver cada vez que vamos a comprar algo, las tendencias de precio en todo Chile, etcétera. No. La información que usamos normalmente es local. ¿Sí? Eso es lo que él quiere decir acá. Entonces dice, un sistema complejo tiene estas características, autoorganización y emergencia, pero debido a esa autoorganización y emergencia, las relaciones se dan de esta forma. ¿Sí? Entonces, por favor, pregunten lo que no se haya entendido, las características que sean más difíciles de comprender para volverlas a explicar, y podemos poner ejemplos, incluso ustedes pueden poner ejemplos. Profe, como usted decía que no se aplicaban ciertas propiedades, como por ejemplo a los aviones, ¿cómo la 8 no se aplica? Ajá. Por ejemplo, el cerebro, imagínense el cerebro de un niño. El cerebro de un niño tiene, digamos, la herencia genética y tiene una gran capacidad para aprender en el futuro, ¿verdad? Pero luego, si nosotros tenemos 2 niños, vamos a suponer que vamos al hospital de Coquimbo o al hospital de La Serena y tomamos 4 niños. Y esos 4 niños los llevamos uno al Amazonas, el otro lo tenemos acá en la ciudad, otro lo llevamos a una comunidad rural de Chile, y otro lo llevamos, vamos a suponer,
al Polo Sur, por ejemplo, o a una isla del Caribe, a Cuba, a República Dominicana, etcétera. Cuando nosotros vamos a ver esos niños 10 o 12 años después, ¿serán parecidos o serán diferentes? Su manera de Diferentes. pensar es diferente, su manera de actuar, su manera de pensar. ¿Cómo podemos entender esas diferencias? Tendremos que ver la historia de los niños para entender esa diferencia, con qué interactuaron, cómo interactuaron, qué les enseñaron, qué músicas ven, etcétera. ¿Tendremos que ver eso o no? Sí. Ok, ahora vamos a imaginar los aviones. Si usted tiene la Boeing, ¿verdad? Y la Boeing, usted pone una fábrica de la Boeing en la parte alta, digamos en las montañas de acá de Chile, pone otro acá, pone otro en Cuba o en Puerto Rico, en República Dominicana, y pone otro en el otro lugar que habíamos nombrado, y hace 4 aviones y usted los pone cerca. ¿Serán diferentes esos aviones? Si son con el mismo diseño, no son diferentes. Si luego usted los pone a funcionar y un avión lo pone a trabajar nada más, vamos a suponer de Chile a Argentina y el otro de Japón a China, ¿serán diferentes esos aviones? No son diferentes, ¿verdad? Porque son No son máquinas. diferentes, pero en el fondo igual la historia es necesaria porque si alguna pieza falló o si algo, la confección de los aviones cambia o no. Estamos suponiendo que son Boeing todos y que hay un cierto diseño. Si la Toyota monta una fábrica acá en Chile y ellos diseñan los vehículos, ¿verdad? Y se cumplen las normas de calidad y demás, ¿será diferente hacer un Toyota acá en Chile y hacerlo en Japón? No, en ese caso no. Sí, igual que en el avión. Ahora, lo que sí es que la historia del avión es diferente, pero pudiese ser diferente porque quizás a uno se le trató mejor, a otro se le trató mal, pero el avión no está aprendiendo. Es decir, por ejemplo, la conexión de las neuronas en el niño, unas con otras, dependen del aprendizaje que se da en cada lugar. En el caso del avión, la puerta no va a decir, resulta que ahora estoy en el Amazonas y quizás a la gente le gusta más bien bajar con una cuerda en vez de subir escaleras. Entonces, el avión se autoorganiza para colocar una cuerda de manera que si lo usan la etnia yecuana, la gente baja con una cuerda. Eso no lo va a hacer el avión, ¿verdad? No se va a adaptar de esa manera. La interacción entre los componentes no cambia de esa manera en el tiempo. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? Entonces, el avión no aprende. En cambio, la persona sí aprende, no se adapta de esa manera. El sistema económico sí se adapta de esa manera, porque los individuos dejan de comprar o comprar más en un sitio, comprar menos en el otro, etcétera, de acuerdo a su manera de pensar. Son personas que están decidiendo. En el caso de un avión, no. El avión, como fue diseñado y fue hecho, así se queda. No, la puerta no se va a cambiar de lugar, los asientos tampoco, etcétera. ¿Sí me entiende? Sí, profe, ahora sí entendí ¿Sí? mejor. Entonces, aquí hay una cantidad de elementos que tienen que ver con eso. Entonces, para conocer cómo, por ejemplo, si la interacción es penetrante, si digamos, hay realimentación importante, si los elementos se autoorganizan, entonces su historia es importante. Mientras que si los elementos no se autoorganizan, ¿verdad? La historia en términos de ciertos datos, como usted dice, porque el avión falló, unos datos aislados pudiesen servir de cierta manera. Aislados quiero decir de otras cosas que no hay que conocer porque ya se sabe. Por ejemplo, que la puerta no se cambió de lugar, que el motor tampoco, etcétera. Que no hubo ese aprendizaje, esa autoorganización dinámica. ¿Sí? Nosotros podemos ver un avión y puede ser muy complejo. Si nosotros vemos imágenes, eh, hay tantas partes de un avión que podríamos decir, fíjense, por ejemplo, si vemos algo como esto, fíjense lo complejo que puede ser un avión. Pero para nosotros hablando en lenguaje cotidiano, pero él dice, no, no es complejo, ahora la imagen no se pone grande como yo pensaba que se iba a poner.
acá ven esta imagen, ¿verdad? Entonces, la forma, la interacción de esos componentes no cambia. Entonces, él no se autoorganiza. Como no se autoorganiza, entonces él dice, es complicado, no es complejo. Mientras que si hablamos del cerebro humano, el cerebro humano ya se representa de esta manera. Acá están las neuronas y acá está la interacción entre ellas. Entonces, esa interacción cambia. Es mucho más complejo que esto, pero normalmente se representa así, fíjense. Acá está un cerebro, representado de alguna manera. Sí lo ven acá, ¿verdad? A la derecha, acá está en el centro. ¿Sí? Entonces, esta neurona deja de comunicarse con esta, por ejemplo, y ven que aprenden localmente. Pero en un avión no va a ocurrir que si esta es la puerta o este es el motor, va a decir, ahora no estoy pegado a esto, me voy a pegar en el techo que está por acá arriba. ¿Me entienden? ¿Sí se entiende esa idea? Sí, profe. Okay. Bueno, esa es la idea básica. Entonces, esto que está acá, cuando el niño nace de una forma y al año, a los meses, a los 3 días ya cambia mucho y luego eso va a ir cambiando constantemente y así ocurre con un sistema económico. Bueno, entonces con eso nosotros decíamos que para reducir complejidad, para ayudarnos nosotros a comprender, existen las teorías de sistemas como modelo de sistema viable y muchas otras teorías de sistemas. Vamos a colocar esto un poco más grande. Sí, entonces aparece el modelado matemático, el modelado de la simulación. Todo esto es utilizado en el Instituto Santa Fe para disminuir la complejidad. Y en muchos lugares del mundo, pues no solamente allá, aquí en Latinoamérica hay muchos centros donde se estudia la complejidad. Cuando ustedes ven los modelos de la economía también, lo que pasa es que en muchas teorías económicas no toman la idea de complejidad, sino que lo describen teóricamente solamente. Entonces dicen los individuos aprenden mirando el todo. Y la teoría de la complejidad dice, no, eso no es cierto. Aprenden localmente, como las neuronas. Ese es un ejemplo. Hay un montón de videos que les pueden ayudar a ustedes a entender mejor esta teoría. Ustedes debieron haber visto este, que es el 1, pero luego del 1 de McNabb viene el 2, viene el 3. Los que los quieran revisar, lo revisan y podíamos en clase comentar algunas cosas o incluso si algunos revisan algo más que no sea, que esté un poquito fuera de la clase, podemos tener otra reunión aparte y conversar de lo que nos diga McNabb acá. ¿Ok? Alguien que es muy seguido en Latinoamérica, sobre todo por acá en Argentina, un poco de Chile, pero más Argentina, es Edgar Morin, las ideas de Edgar Morin, que es un francés. ¿Sí? Y es teoría, digamos, alternativa a la que se sigue en Santa Fe. Bueno, entonces, ahora vamos a ver para un sistema económico esas propiedades y características. Yo los voy a dividir en grupos, pero mientras ustedes, por favor, hagan más preguntas, qué cosa no les quedó claro. Profe, en el video decía que el equilibrio era sinónimo de muerte del sistema. ¿Por qué? Quizás ellos dicen, imagínense un cerebro. Un cerebro está, ustedes han visto este ejemplo, parece que está bien. ¿Ustedes saben lo que es un electroencefalograma? El examen que hacen del cerebro o cardiograma, que es que le colocan un montón de cositas allí y entonces en una máquina va dando un montón de papel con unas rayas ahí girando, que así. ¿Lo han visto? ¿Se lo imaginan? Sí. Ok. Ahora, ¿ustedes creen que ahí hay estabilidad? Estabilidad completa allí en el cerebro o en el corazón cuando ustedes ven que salen esas figuritas? No, siempre va variando. Exacto. ¿Y cuándo será que se queda quieto? ¿Qué ocurre en los hospitales cuando una cosita que hace, hace ¿qué ocurre allí? Ocurre la muerte. Entonces, más o menos esa es como la semejanza. Él dice, un sistema será totalmente estable si está muerto. Sí, porque siempre un sistema complejo. Ahora, no está hablando del avión. El avión usted lo apaga y el otro día está frío y está ahí quietecito, está como muerto, ¿verdad? Porque eso no es algo vivo. Pero si hablamos de los seres vivos, para que esté totalmente estable, la única forma sería que esté muerto. Eso es lo que él quiere decir allí. No sé si se entiende la idea. Sí, profe, gracias. Okay. La orden. Bueno, vamos entonces a los grupos. Sigan preguntando mientras yo genero los grupos.
Bueno, allí tengo los grupos. Si no hay preguntas, los paso a los grupos. Ustedes me dicen. ¿No hay preguntas? Ya saben que puedo No, moverme a los... profe. Bueno, gracias. Ya saben que puedo moverme a los grupos. Gracias, Constanza. Gracias a todos los que han participado y bueno, los que han participado preguntando y los que están en clase también. Es muy importante que todos pregunten porque la duda de uno es la duda de muchos y uno a veces no pregunta y una duda pequeña en el transcurso de la clase se vuelve después grande porque se van acumulando más dudas, se suman. Es como el asunto lo que llamamos acá crítico. El sistema es crítico porque el cambio en un elemento puede generar cambio en el otro, en el otro, en el otro y después un gran cambio, como una especie de, digámoslo exagerando, una explosión, por eso. En el caso de las dudas, yo tengo una duda pequeña, esa duda va generando una duda más grande, al rato, entonces ya quizás un tercio de la clase no lo entiendo. Y si yo pregunto por esa pequeña duda, entonces uno se pone en el carril de ir entendiendo. Si tengo la duda, entonces como que me monto al carril por ratos y por ratos me salgo porque no entiendo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso tiene que ver con complejidad también, aplicado a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento en una clase. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, inicio todas las sesiones. Voy a dejarlos algunos 14 minutos. Benjamín, no lo veo que se conecte en ningún grupo. Francisca, parece que tuviese algún problema de conexión. Hola, profe, sí, he tenido mala conexión y La- yo ahora recién como que estaba volviendo, pero me estoy cayendo hace rato. Ok. La voy a asignar a un grupo. Cualquier cosa me vuelve a decir. Sí, déjeme ver. Ya, profe, una consulta. Profe, Dígame. Me oye, quería ¿verdad? consultarle eso. Sí, sí, se lo oye bien. Sobre la prueba del jueves, Ajá, sí, que va a ser igual que la primera vez que le hicimos, ¿cierto? sí, sí, exacto. ¿Y como cuántas preguntas tiene? Es parecido, unas 6, 7, 8 preguntas por allí. Ah, ya, ya, profe, muchas gracias. A la orden. La voy a asignar al grupo entonces. Benjamín, no lo veo que se vaya a su grupo. Su grupo es el 2. Por favor, Benjamín. ¿O no está participando en la clase, Benjamín? Porque no lo oigo. No veo nada, ningún mensaje suyo. No veo que se conecte al grupo.
Hola José, ¿cómo está? Aló, profe, Sí, dígame. que me caí en delante y tengo un ¿Hace rato se poco... salió del grupo? No, se me cayó la conexión y me metí de nuevo. Era del grupo uno, pero tengo un poco mal internet. Ya, de todas maneras ya los grupos están por regresar, entonces ahorita igual participa con ellos. Ya participó un rato con ellos, me imagino, ¿no? O sea, estuve como al principio, pero se me cayó como empezaron las cuestiones y 3 minutos después se me cayó. No vi mucho que digamos. Y después apenas me caí, entré de nuevo. Pero ¿por qué no me dijo, o sea, no sé, yo vi el mensaje fue ahorita. Su mensaje no me dijo usted de voz, para yo oírlo más, para estar más, darme cuenta. Y Ah, pero usted sí. tiene audio, cuando eso le ocurra, tiene que decírmelo de voz también para yo llevarlo al grupo. Sí, le había mandado un mensaje, la embarré. Claro, ahorita, pero ahorita lo estoy viendo ya tarde, cuando voy a regresar todos los grupos. Sí. ¿Entiende? Bueno, ahorita de todas maneras usted está mirando, no. ¿Y cuál era su grupo? El uno. El uno, ok. Voy a compartirle pantalla justo en el grupo 1 para que usted vea lo que sus compañeros estuvieron haciendo porque pues ya ellos están de regreso. Ok. Ahí está lo del grupo 1, ¿sí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Bueno, continúen. Sí me oye, ¿verdad? Entonces continúen allí un momento. Mientras yo voy pasando la lista, pueden ir acomodando cosas allí de sus grupos, ¿no? Antonella Álvarez, Presente. Catalina Araya. Catalina, si alguien sabe de una persona que esté presente y ella no puede comunicarse, me lo dicen, ¿sí? Que haya estado en el grupo, etcétera. José Arcos, Charol Bugueño, Charol, Presente. ok. Francisca Bunster, Francisca no está. Anaís Bustos, no está. Profe, la Francisca Bunster viene con problemas de conexión, pero sí estuvo todo este rato. Ok, muchas gracias. Ok, ahora Anaís. Presente. Ok, Carla Caimanque. Antonia Camilo. Antonia. Profe dijo por el chat. Ok. Bueno, por favor me ayudan cuando salga por el chat porque es muy difícil estar pendiente también del chat. Agradezco. Ok, voy con Andrea Castillo. Profe, sí estuvo Andrea, pero tiene problemas en el internet, entonces se le cayó. Ok, gracias. Gabriel Castillo. Presente. Camilo Castro. Camilo. Valeria Contreras. Valeria. Fernanda Cortés. Fernanda. Javiera Cortés. Presente. Joaquín Díaz. Presente. Matías Espejo. Matías. Matías Galás. Presente, profe. Ornella Gamboni. Presente. Gracias. Rocío Guzmán. Presente, profe.
Ok. Elías Ormazábal. Ormazábal. Ormazábal no está, ¿verdad? Tienen que decir a tiempo. Por ejemplo, me está diciendo ahorita por el chat Fernanda, pero fíjense, está bien arriba. Entonces tengo que regresar. Es una cuestión del tiempo por la clase, ¿verdad? Entonces Fernanda está acá. Martín Iduya. Aline Jorquera. Presente, profe. Aline Jorquera. Estoy presente. Aquí. Ok, gracias. Javiera Leiva. Presente, profe. Gracias. Camila Madariaga. Presente. Constanza Malebrán. Presente. María Martínez. María. Presente, profe. Ok. Sofía Martínez. Es importante que estén pendientes para... Ah, Sofía. Profe, Matías Espejo está acá en la reunión. Ya va. ¿Está hablando de Sofía o está hablando de quién? Yo soy María Martínez, le estoy hablando de Matías Espejo, que está acá en la reunión. Ya, pero pasamos hace rato, entonces lleguemos al final porque si no vamos a estar para atrás y para adelante, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Sofía. Sofía Martínez sí está, ¿verdad? Felipe Mercado. Andrés Miranda. Ignacio Montiel. Presente. Gracias. Mayra Núñez. Presente. Bastián Olivares. Presente. Carolina Opaso. Contestó por el chat. Ok. Constanza Pérez. Presente, profe. Gracias. Tomás Polanco. Javiera Ramírez. Presente. Gracias. Christopher Reyes. Christopher. José Rivas. Gracias, José. Valentina Santander. Presente, profe. Benjamín Sasso. Profesor, resulta que la semana pasada yo sí estuve y quedé ausente, pero le mandé un correo, parece que no le llegó. Valentina Santander. Me está hablando, Sí. ¿verdad? Listo, corregido. Benjamín Sasso. Natalia Sepúlveda. Rodrigo Sigli. Rodrigo, ok, gracias. Camilo Tapia. Marco Torres. John Valencia. Alejandra Villalba. Presente, profe. Gracias. Johnny Zambra. Ok, entonces, ¿alguien me hablaba de Matías o de quién para regresar acá arriba? Sí, ¿Qué profe, tal? de Matías Espejo, que está presente, y el Camilo Tapia igual. Es lo pasó importante que recién me lo digan en el momento que estuvo en vamos por clase. allí, por el asunto del tiempo, ¿verdad? Entonces vamos con Es Espejo. que mi internet es muy malo, profe, entonces yo hablo como después, por eso le hablo Pero como de al ellos final. también, porque ellos mismos, ¿me entiendes? Espejo. Entonces acá está. Uno. Ok, y el otro es Tapia, ¿verdad? ¿Me dijo? Sí, Camilo Tapia. Acá está. Listo entonces, ¿verdad? Profe, ¿me puede poner presente? Que a mí se me había caído el internet. Pero si me Valeria dice el nombre, Contreras. sí puedo. ¿Quién es? ¿Quién me habla? Valeria Contreras. Valeria Contreras.
Ok. Contreras. Contreras, Valeria. Valeria. Acá. Ok. Tomás Polanco también. Pero aquí vamos a pasar mucho tiempo porque son muchos los que se están retrasando, los que no están pendientes. Entonces, Tomás Polanco, vamos a ver. Polanco, ¿dónde está Polanco por acá? Entonces tengo que ir arriba y volver abajo otra vez. Polanco, acá está. Tienen que estar pendientes ellos, también los compañeros. Tomás, envíenme un correo. No puedo estar con tanto detalle ahorita. Usted me dice que ha estado en otras clases. ¿Con qué grupos ha estado, Tomás? Martín y Duya. No, Martín y Duya. Me dice que ha estado en otras clases. Ah, ¿en cuál clase estuvo y con qué grupo estaba? Para verificar con algunos de sus compañeros. Pero no entiendo por qué va a estar ausente si yo he pasado la lista y usted no ha respondido o por qué está ausente. Eso no lo entiendo, Martín. Si está ausente en varias clases es porque no creo que en varias clases por coincidencia lo voy a poner ausente sin habiendo estado, ¿no? Martín, entonces, ¿me puede decir con qué compañeros, los nombres de los compañeros con los que trabajó la semana pasada, por ejemplo? Hoy trabajó con José Rivas. Sí, pero la idea, yo no lo puedo poner presente si está en parte de la clase. No puede ser así. Tiene que estar en toda la clase, tiene que hacer el ejercicio, tiene que haber el aprendizaje. O sea, si usted entra un rato y no está, porque eso sería válido para todos entonces, y todos van a entrar un rato, se van a ir, etcétera. Entonces, no creo que en varios casos que yo lo haya puesto ausente, usted sí haya estado. ¿Sí? Entonces, hoy yo lo veo presente, ok, lo coloco presente. Pero no puedo ahora que usted me diga que en las clases pasadas estuvo, ahora ponerlo presente en todas las clases pasadas. Tienen que participar en el trabajo, en todo, ¿sí? Como hoy, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar al ejercicio porque, ok, grupo 1, por favor, si quiere me escribe un correo, Martín, y luego nos comunicamos, ¿sí? Porque si no, entonces la clase se nos va a ir en esto de la asistencia. Entonces, el grupo 1, por favor, podría presentar, explicarnos un poco lo que hizo. Algo por el asunto del tiempo es que los otros grupos, lo que vean que está correcto o si no está correcto, ya lo entendieron, entonces esa parte pueden decir, esto ya lo entendí y de acuerdo a las correcciones que yo haga a los grupos previos para que nos dé tiempo de revisarlos todos. ¿Sí? Entonces los grupos, presenta completo el grupo 1, yo le hago los comentarios y luego los otros presentan donde tengan más dudas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Hola, profe. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Disculpe. Sí, buenas tardes. Ya, bueno, estamos ahí en la cambio. Okay. Sí, en autoorganización, nosotros pusimos que se ve reflejado en la manera que se regulan los precios como por la ley de oferta y demanda. Entre más oferta van bajando los precios, entre más demanda van subiendo. Entonces ahí se va autorregulando el sistema económico. Ok, pero fíjense que estamos hablando de autoorganización, tiene que ver un poco con eso, pero recuerden que hablábamos de los elementos, la interacción entre los elementos, ¿verdad? Que es muy dinámica y es cambiante. Entonces tiene que centrarse en los elementos del sistema económico, digamos, cómo los actores. Y la empresa. Exacto, los actores de las empresas cambian la interacción entre sí, uno deja de comprarle a uno, le compra a otro, etcétera. Sí, esa autoorganización, ese aprendizaje que se da en el sistema complejo como si fuera una red, como la red de Telegram u otra red, pero en este caso los elementos que interactúan pues son las personas, empresas, etcétera. ¿Sí? Sí. Ok. Después la emergencia se ven como en la interacción entre la familia y la empresa,
que las empresas le entregan factor productivo, que sería la mano de obra, y la empresa le entrega un sueldo y a la vez también las familias consumen el producto. Y se ve la emergencia del consumo que se ve reflejado. La emergencia, recuerde que son tendencias como opiniones, cosas de esas. En este caso serían, por ejemplo, ya precios, que su precio sube, baja por la interacción. Siempre se debe a la interacción de los componentes. Eso que es sorpresivo, que ocurre, que alguien tuvo muchas ventas, que las empresas le fue bien a unas y otras mal, por qué, etcétera. Todo eso es emergente. ¿Sí? Sí. Después, en los números de elementos, son los vendedores, la cantidad de vendedores que existen, la cantidad de compradores, las empresas que estén disponibles, y eso. Después, la interacción dinámica. Nosotros pusimos el valor del precio de la moneda del sistema económico, que va variando dependiendo de las interacciones que se produzcan. Si es que se vende, por ejemplo, en Chile más cobre, el dólar va a subir, o sea, el precio de la moneda chilena va a subir, y eso. Después la interacción penetrante, por ejemplo, podría ser que un elemento, debido a la pandemia, como las empresas productivas dejen de funcionar, y eso repercute en todo el sistema económico. Para Después la agregar algo, cuando usted dice la interacción dinámica, es bueno que de nuevo tenga presente los actores, ¿verdad? Que generan lo que usted comentaba, debido a que baja el precio del cobre, etcétera, pero se debe a un mercado internacional, ¿verdad? Pero además del mercado internacional, en este caso es importante que usted describa el mercado en el que usted está. Por ejemplo, si es el local de Coquimbo, el del mall, etcétera. Y bueno, si es el internacional, entonces los actores que hay allí, ¿cuáles son? Hay actores que tienen una interacción dinámica allí en el internacional, que son los compradores, vendedores de cobre, los consumidores, etcétera. Cuando Sí, hablamos del equilibrio... nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista más macroeconómico. Entonces, nuestros compradores podrían ser China, no sé, Estados Unidos. Okay. Está bien. En el equilibrio crítico, ahí arriba dice, ¿verdad? Interacción penetrante, que digamos cada uno interactúa con muchos, es decir, un vendedor de cobre o un comprador de cobre interactúa con muchos compradores y vendedores de cobre, y eso hace que la interacción sea muy, muy intensa, digamos, aquí se le llama penetrante. ¿Sí? ¿Está bien? Equilibrio crítico, usted me dice. Este es el 3, equilibrio crítico, ¿no? No, el 7. Es que Ok, este es el, ajá, pero iba a pasar al 3 o al 7 porque no veo el 3 por aquí. No sé cuál es el 3. No, el 3 lo... Allá que vimos, o sea, ok, lo vendría nombré la ahora. interacción no lineal entonces, sería el 4. Ese también lo dije ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, si es que separan las empresas de cobre, de las minas, genera grandes efectos que son imprescindibles, porque no se puede saber si es que puede subir o bajar el cobre. Y los compradores pueden dejar de confiar en nosotros y van a comprar a otra persona, y eso. Ok. Bueno, vamos entonces al 5, serían interacciones recursivas. Interacción recursiva podría ser, a ver, Acá lo tiene, ¿no? acá, los productos que se compran al exterior del sistema económico, como por ejemplo materia prima necesaria para producir el cobre, no sé, como ácidos y cosas por el estilo, que quizás no se produzcan en el país y se tengan que buscar en otro lugar, y se necesita interactuar con otros agentes externos al sistema económico para poder seguir realimentando el sistema. Pero fíjense que la interacción recursiva puede ser hacia lo externo, pero también en lo interno, que un comprador de cobre interactúa con el vendedor, luego el vendedor con el comprador, etcétera. ¿Sí? En cuanto a calidad, precios. ¿Sí? Sí. Y es un sistema abierto porque, como se he dicho anteriormente, el sistema interactúa con otros sistemas al comprar a otros países, al vender a otros países, a regularse por normas de la OMS, mundiales, de ambientales y muchas otras cosas. Sí, está bien. El equilibrio crítico es que no siempre va a estar el precio del peso chileno al mismo precio, y va variando, que no siempre compra la misma cantidad de cobre,
que no siempre son las mismas exportaciones o importaciones y eso va afectando el equilibrio. Y debido a estas otras propiedades anteriores, hay un equilibrio, pero que puede perderse en cualquier momento, porque es Sí. muy, digamos, sensible. Que quiere decir crítico, pues, digamos. Podría generarse grandes variaciones en cualquier momento, pues, digamos. ¿Sí? Después en el siguiente, el punto 8, la historia podría ser, por ejemplo, la caída de la bolsa de Wall Street en el 29, que fue un antecedente importante para cualquier sistema económico, y del cual se puede analizar muchos componentes, muchos elementos de cómo interactuaron en ese momento, qué fue lo que estudiar qué fue lo que sucedió mal, lo que no se hizo bien, y mejorar y aprender en base a eso. Por ejemplo, conocer lo que ocurre en este caso, con el mercado del cobre, como usted dice, entenderlo bien, habría que entender esos fenómenos, como usted dice, esos casos, como lo que ocurrió en aquel momento con la Gran Depresión, lo que ocurrió en el 2008, etcétera, y otras, la Guerra Fría, muchos eventos internacionales. Sería interesante ver si uno quiere entender el mercado. Muy bien. Y los elementos que actúan con información local podrían ser, a nivel macroeconómico, podrían ser como los índices del PIB, la inflación, cómo interactúan los elementos dentro del sistema en base a eso. Sí, lo otro es que los actores, por ejemplo, las empresas chilenas, quizás toman en cuenta más, y cualquier actor, lo que ocurre en su interacción con aquellos que le compran más y le venden más, digamos, quizás a unas empresas chinas, una empresa norteamericana, pero quizás si, por ejemplo, hay una empresa, algunas empresas de, no sé, de Nigeria, que no interactúan con ellos, otras que, no sé, del Congo, otras de cualquier lugar, digamos, de Nueva Zelanda, etcétera, que no interactúan, quizás ella no está tomando en cuenta en el día a día lo que ocurre con esas organizaciones, con esas otras empresas, ni a nivel global, sino básicamente lo que ocurre en esa interacción con aquellos que tienen la interacción más crítica con esos enlaces que tiene, ¿verdad? Eso significa local, ¿sí? No me quedó claro eso, ¿cómo es, profesor? Disculpe. Local, lo que pasa es que en el ejemplo suyo, que son grandes empresas, es posible que ellos miren un poco las tendencias globales, pero en el caso general de la economía, que es nosotros, usted, yo, sus compañeros, nosotros no miramos esos precios de los productos de un suéter que necesitemos, de un pantalón, etcétera, para poder hacer la compra de un pantalón. Vamos y vemos lo que normalmente en manera, sin estar pensando en comprarlo, vemos lo que otros usan. Y en algún momento que empezamos a comprarlo, quizás nos fijamos en quién vende y vemos nuestro gusto y compramos por allí. Entonces vemos es localmente. No vemos lo que se vende a nivel mundial de pantalones para comprar un pantalón, sino lo que vemos localmente. Eso ocurre. Ahora, en el caso de una empresa que quizás tiene pocos entes con los que interactúa, si no hay muchas empresas a nivel global, es posible que vea algunas tendencias globales, pero no es lo común. Lo común es mirar más localmente. ¿Sí? Ya. Muchas gracias, profe. Eso fue nuestra presentación. Bueno. Gracias a ustedes. Ahora, fíjense por el tiempo, vamos a pasar rápido a que los otros grupos más en términos de las dudas que tienen acerca de lo que hicieron. ¿Sí? Para todos los grupos, por favor, continúen trabajando con esto y la semana que viene lo vemos con mayor detalle. ¿Sí? Lo que agreguen, etcétera. Entonces vamos con el grupo 2, las dudas que tengan en relación a lo que hemos hablado. ¿Sí? ¿Se entendió lo que yo le dije al grupo 1? Entonces, ustedes hacen los cambios de acuerdo a ello. ¿Sí? ¿Grupo 2? Sí, profe, todo claro, todo bien. Ahí vemos que se debe o no cambiar. Sí, aquí para que prosiga con el resto de mis compañeros. Cuando usted dice, por ejemplo, valor, tienen que aclarar esto, altas, bajas, que quede esto explícito y relacionarlo con la propiedad que está acá, como yo le explicaba al grupo 1. ¿Sí? Pero profe, es que igual el tiempo. Sí, o sea, se entiende que hay que especificar, pero en base al tiempo, la idea era hacer aspectos generales y ya si en caso que nos pedía venir a hacer la presentación, esto nos sirve como para ir especificando, pero por eso es que están como generales. No, claro, pero lo digo es, no en términos de que ahorita usted no sepan qué cambiarle, ¿verdad? Pero le estoy hablando pensando en la semana que viene, ¿me entiende?
¿sí? Ok. Que se necesita, acá se ve a grandes rasgos que necesitan cambios en términos de lo que le dije al grupo 1. No les estoy diciendo que ustedes no hayan entendido los cambios, porque ya hablamos del grupo 1. Esto es previo al grupo 1, ¿sí? A que habláramos con el grupo 1. ¿Sí? Está bien. Lo que quiero es hacerles claro que se necesitan cambios. ¿Sí me entienden? Ok, grupo 2. ¿Algunas dudas que tengan? Profe, quedó claro con lo que le explicó al grupo 1 y hay unas cosas que nos faltó agregar, pero ahora con lo que enseñó se agrega. Profe, si es que está hablando no se escucha. Ah, disculpen, pero tendría rato, no entiendo, me di cuenta en qué momento hice el cambio, desde que toqué algo acá. No, les decía que, no sé desde dónde, les decía que todos los grupos entonces fuesen mejorando, incluso si alguien no se recuerda bien en qué grupo estaba, no importa, trabajen cualquiera, agregue, traten de entender lo que hay, traten de mejorarlo entre todos y la semana que viene continuamos conversando de todos estos puntos, pero con lo que les dije al grupo 1, pues ya ustedes saben, se orientan. Entonces les preguntaba a los otros grupos, al grupo 3, grupo 4 y grupo 5 si tenían dudas. ¿No tienen dudas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, por favor? Martín Iduya, ¿está presente? ¿Me oyen? ¿Martín está? Creo que no está presente. Bueno. Entonces, pues lo dejamos hasta acá. Hemos entonces pues conversado de una nueva teoría de complejidad que continuaremos viendo la semana que viene. ¿Sí? Por favor, entonces mejoren lo que tienen allí para seguirlo conversando la semana que viene. ¿Alguna duda final? ¿No hay dudas? Bueno, que tengan buenas tardes todos. ¿Sí? Hasta luego entonces. Chao, profe, ¿Sí me que esté oyen? bien. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Chao, profe. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.